Historia de Samuel. Vuelvo a preguntar. ¿Cuántos conocemos la historia del profeta Samuel? ¿Sí saben que no solo fue profeta? También fue sacerdote, también fue juez y también consejero. O sea, había una gran bendición en la vida de este hombre. Ahora, en este tiempo necesitamos que se levanten los Samueles. A menudo nos preguntamos hoy cómo habrá sido la infancia de muchas mujeres y hombres de Dios. Y la Biblia, en muchos casos, la verdad es que no nos da muchas señales de cómo fue la vida, ni la niñez, ni la adolescencia de ninguno de ellos. En el caso de Samuel en particular, sí hay mucha enseñanza acerca de su niñez y de su juventud. Incluso a través de cuando leemos la Biblia, podemos ver que cuando leemos los evangelios, porque aún de Jesús no hay muchas cosas de su niñez ni de su juventud. Solo vemos que los evangelios narran el nacimiento de Jesús. Y de por ahí hay una aparición cuando lo van a presentar en el templo. Y por ahí una otra aparición de joven que estaban enseñándole ahí a los fariseos y a los escribas ahí en el templo. Y de ahí más no se vuelve a saber más de Jesús hasta que se aparece con Juan el Bautista. Entonces, pero es bien interesante ver que en el caso de Samuel sí hay algunas cosas. Samuel es una grata excepción de esto. Repita conmigo, él vino como resultado de una respuesta de Dios, gracias a una oración ferviente a través de su madre llamada Ana. ¿Si estamos aquí? O sea, Samuel es el resultado de una oración. Ana era una mujer estéril, no podía tener hijos. En los tiempos que hoy nosotros estamos viviendo, tiempos de violencia, tiempos de maldad, de egoísmo, de avaricia, de injusticias, de pobreza y un gran etcétera, etcétera, etcétera. Un gran tiempo de confusión. Repita conmigo, nuestro Dios no es un Dios de confusión. Él no quiere que tú te confundas. Hoy necesitamos mujeres y hombres como Samuel. Porque las consecuencias de todos estos antecedentes que le acabo de dar, repita conmigo, se debe a que la palabra de Dios hoy se ha escaseado. Hoy no hay sueños, no hay visiones, no hay temor de Dios. Aún desde los púlpitos se manipula la palabra. Hoy a través, se supone que la iglesia está y debe estar para estar hablando la palabra genuina de Dios, que no esté adulterada. Pero hoy estamos viviendo esto. Solo basta voltear a nuestro alrededor y darnos cuenta que muchos no saben lo que Dios desea hacer con nosotros. Todo lo que hoy podemos ver son señales. Le decía a unos hermanos, y seguro lo ha escuchado,
Y se lo vuelvo a poner hoy en contexto, por favor, para que lo investigue y lo estudie. La Agenda 2030 que trae la ONU. Porque se oye bien hermoso decir que se va a acabar con la pobreza. ¿Usted qué pensaría de eso? ¿Suena bien? ¿Verdad que sí suena bien? ¿Verdad que también suena bien bonito que podamos decir que se va a acabar con el hambre en el mundo? ¿Verdad que suena bien hermoso? Pero ¿sabe qué? No le están diciendo cómo lo van a hacer. Y por ahí tendría yo que buscar que hay 169 puntos de donde se viene esa Agenda 2030, que son 17 puntos que maneja esta agenda. Y dentro de ellos, algo que ha causado mucha polémica, por lo menos en México, los libros de texto. Y que en muchos lugares están siendo prohibidos, o por lo menos en gran parte del país. Pero ¿por qué le estoy comentando todo esto? Porque este es un grave problema que se genera porque hay escasez de la palabra. Porque no conocemos los propósitos que Dios tiene con nosotros. O sea, hay tal confusión hoy que el niño ya no sabe si es niño, que la niña ya no sabe si es niña. A ese grado. Hay una confusión tal que hoy mucha gente con una gran facilidad a lo bueno le llama malo y a lo malo le está llamando bueno. Hoy, ¿qué le dicen a usted por venir a la iglesia? Vamos, ¿qué le dicen? No seas religioso, no seas hipócrita. Si tú hacías esto, hacías aquello. Y hoy pero acompáñame por favor a la escritura. Primera de Samuel capítulo 3 versículos del 1 al 4, por favor. Dice la escritura: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Y dice que la palabra del Señor, ¿qué? Escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día que estando Elí acostado en el aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y le respondió: aquí estoy. Hoy necesitamos que se levanten los Samueles. Un Samuel que anhelaba y estaba siempre en la presencia de Dios. El arca representa la presencia de Dios. Y aunque escuche, usted recuerda el templo, atrio, lugar santo, lugar santísimo, así estaba dividido, ¿verdad que sí? ¿Y dónde se encontraba el arca? ¿Dónde estaba el arca del pacto? ¿En dónde? En el lugar santísimo. Y se supone que según la ley, si nos vamos a Levítico, el único que podía entrar en donde estaba el arca era el sumo sacerdote. Oh, wow. ¿Y cómo es que Samuel estaba acostado allí? Oh, qué interesante. En teoría, Samuel aquí dice que era un joven
Y cuando la palabra de Dios dice joven en el hebreo, se puede referir desde un bebé hasta un adulto. Con exactitud no se sabe la edad que tenía Samuel, pero lo interesante aquí es que Samuel era alguien que le gustaba estar en la presencia de Dios. Si usted quiere hoy que no ser confundido con ningún tipo de religión, con ningún tipo de doctrina extraña, usted tiene que anhelar como Samuel estar en la presencia de Dios. Es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Porque cuando nosotros leemos el primer libro de Samuel, este empieza cuando todavía los jueces gobernaban Israel. Y tal vez en los años finales de Sansón. Y sin duda Samuel fue el mejor ejemplo de ser un buen juez. Porque en ese tiempo, hermano, nadie profetizaba. Dios parecía que había dejado de hablarle a su pueblo. Y lo más terrible, Elí, sus hijos que ministraban ahí, estaban ofreciendo fuego extraño en el altar. Ellos tomaban la mejor porción para ellos de las ofrendas que presentaban, y aparte, escuche esto, se acostaban con las mujeres y las jóvenes que estaban a las puertas del templo. Y lo más terrible aquí es que el padre lo sabía y no hacía nada. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Había una terrible corrupción. Y no olvide que Samuel fue el producto de una oración ferviente de su madre Ana, porque ella era estéril y no podía tener hijos. Ella anhelaba, porque el ser estéril en aquel tiempo era una maldición. En aquel tiempo el tener muchos hijos, eso hablaba de poder, eso hablaba de influencia, eso hablaba de riqueza. Hoy, ¿qué tal tener 3, 4 hijos? Ya es complicado. De hecho, ¿cómo están diseñando hoy las casas? ¿Cuál es el diseño de las casas hoy día? A ver, remontémonos unos años atrás. Usted, si va a casa de mi mamá, es una casa grande. Y hoy las casitas, máximo 2 habitaciones. Y no se diga si vamos para el centro de la ciudad, un departamento de una sola recámara. Y se acabó. Por ejemplo, la casa de mi hermano Cuauhtémoc, que tenemos el gusto también de conocerla, una casa grande, la de tus papás, allá. ¿No? Es una casa grande. Y aunque Dios vemos que podía hablar directa y audiblemente con Moisés y Josué, escuche, rara vez lo hizo durante los 3 siglos gobernados durante los jueces. Mire, es una bendición poder escuchar la voz audible de Dios, pero no siempre Él se comunica así. Él se comunica a través de su palabra. Él se comunica a través de una predicación. Se puede comunicar a través de una alabanza. Incluso puede usar hasta alguien inconverso para hablarte. Porque si nosotros calláramos, ¿qué decía Jesús? Las piedras hablarán. Si nosotros hoy callamos, las piedras van a hablar. Hermano, si hoy pudiéramos darnos cuenta que mejor
La gente que a veces está en el mundo sabe que lo que está pasando hoy aquí no es normal. A ver, le pregunto, ¿es normal todos los incendios que están ocurriendo en gran parte del mundo? Es normal que mientras en otros lugares hay incendios, en otros lugares hay hundimientos de la tierra y en otros lugares hay inundaciones. ¿Verdad que no es normal? ¿Sí está aquí, iglesia? En los tiempos de Elí no hubo profeta que diera a Israel un mensaje de parte de Dios. Solo veamos la actitud de los hijos de Elí. Hoy hay una corrupción terrible aún en el cuerpo de Cristo. Pero queremos que Dios nos hable. Ahora le pregunto, ¿Dios no le ha hablado? ¿Sí está aquí? Le vuelvo a preguntar, ¿Dios le ha hablado? ¿Y ha escuchado lo que Él le ha hablado? ¿Usted ha escuchado? Creo que no. A ver, otra vez. ¿Sí se escucha el sonido o no? ¿Dios te ha hablado? ¿Y tú has escuchado? Ahora, si ya escuchaste, ¿por qué no lo haces? Si Él ya te habló y tú escuchaste, ¿por qué no pones manos a la obra? ¿Qué estás esperando? ¿Qué quieres que pase? ¿Qué quieres que ocurra? Si tú y yo creemos que Dios puede usar nuestra vida, ¿tú crees que Dios puede usar tu vida? No, solo uno o dos. ¿Crees que Dios puede usar tu vida? ¿Qué esperas entonces? Samuel, cuando escuchó, dijo: aquí estoy, porque fue algo que le dijo Elí, porque Elí entendió que quien le estaba hablando a Samuel era Dios. Porque cuando leemos el contexto vamos a ver que Samuel se acerca y va a Elí. ¿Me hablaste, Elí? ¿Me hablaste? No, yo no fui, ya vete a dormir. Se va a dormir otra vez. Samuel, Sofía, Estela. Y se levantan. Me volvió a hablar. Yo no fui. Pero cuando vuelvas a escucharlo, dile: aquí estoy. Si vuelves a escucharlo, solo dile al Señor: aquí estoy. Ahora comprende por qué ha escaseado la palabra. Porque hoy la gente ha dejado de tener sueños, visiones. Porque ni siquiera somos capaces de escuchar la voz de Dios. Es como ayer: a tu derecha. ¿Cuál es mi derecha? Con la que escribes. ¿Y con cuál escribo? Hermano. Bueno, los que estuvieron ayer aquí con los jóvenes en la dinámica se dieron cuenta. Porque la dinámica era simple: se vendaban los ojos y aquel que tenía vendados los ojos tenía que escuchar la voz de quien lo estaba dirigiendo y que no chocara. De frente, derecha, derecha, tu otra derecha. Simples indicaciones y no somos capaces de seguirlas. Y te preguntas: ¿por qué te va mal?
Y te preguntas, ¿y es que por qué me está pasando esto? Pues simple, porque Dios te está diciendo por dónde y tú quieres hacer lo que es, tu carne te dice. Iba a decir una barbaridad, por eso perdónenme, me quedé en pausa ahí. Hermano, Samuel, cuando Elí le volvió a decir, cuando vuelvas a escuchar tu nombre, solo dile, aquí estoy. Y qué hermoso es ver la historia de Samuel. Hay una grande enseñanza. Y así como Samuel, levante su mano derecha, dígale al Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Tú dime qué quieres que haga. Aquí estoy. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? Y tal vez uno hubiera pensado cuando lees esto, porque lo natural es que Dios le hubiera dado el mensaje a Elí para que Elí se lo diera a Samuel. ¿No era casi como que lo más correcto? Si está aquí, no era como lo más correcto ver que tal vez era que Dios le hablara a Elí porque él era el sumo sacerdote en ese tiempo, en ese momento, y tal vez el canal correcto era ese. Es como acá, muchos están esperando a que Dios le diga al pastor qué es lo que tiene que hacer cada uno de ustedes. No, hermano, perdóneme, nuestro Dios es un Dios personal. Yo te puedo dar un consejo solamente a través de la palabra, eso es todo. Pero Dios te quiere hablar a ti y quiere decirte qué es lo que quiere hacer contigo. Es que voy a esperar a que el pastor me diga que si ya puedo servir. ¿Yo te tengo que decir eso? A ver, perdóneme, es absurdo que usted piense eso. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué crees que Dios te trajo otra vez? Y luego, ¿por qué Dios te trajo? Para servir. ¿Por qué Dios nos rescató? ¿Y por qué Dios te ha traído hoy aquí? Para que le sirvas, para que renueves tus votos. Porque el único que te puede juzgar es Él. Pero si tú te humillas, Él te perdona y nadie más te puede señalar. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Entonces perdóneme, si usted está esperando a que Dios le hable al pastor para que usted haga algo, y es que Dios me dijo que tienes que hacer esto, así, no, hermano. Nuestro Dios es un Dios personal y te quiere hablar a ti de manera particular y de manera personal, y va a poner una inquietud en tu corazón para que tú empieces a hacer algo. Escuche esto. La cadena de mando de Dios, repita conmigo, se basa en la fe, no en la edad de posición. ¿Me permite que se lo explique rápido, sencillo? O sea, Dios no se fija en quién lleva más tiempo en la iglesia, y no porque yo sea el pastor yo puedo decir que a mí Dios me habla solo a mí. No, Dios también te habla a ti. Y la cadena de mando en Dios no es por el tiempo que tú tengas de conocer a Dios, sino la fe que tú tengas en Él. Y Él te va a dirigir, te va a direccionar, te va a decir cómo hacer las cosas. Tal vez tendrás dudas de cómo hacer algo, y para eso estamos aquí. Pastores, que fíjese que vi algo que quiero hacer, se lo quiero mostrar para ver si es correcto así. Es solo el consejo, pero Dios te está hablando a ti y hazlo. Mi trabajo es solo darte un consejo y tal vez ayudarte un poquito a guiar, pero lo demás Dios lo quiere hacer contigo.
Eso es todo. Pero tienes que estar dispuesto. Tienes que dejar de vivir para el mundo. Tienes que dejar de vivir para la carne. Tienes que dejar de vivir, perdóneme, hasta para tu familia. Tienes que vivir para Cristo. Y no me malinterpreten, no le estoy diciendo, es que el pastor me dijo, entonces voy a abandonar a mi familia. No, Dios no te está diciendo eso. Dios lo que te está diciendo es que tu primer lugar siempre tiene que ser Dios. Él. Porque muchos nos detenemos por nuestras familias. Entonces, hermano, para encontrar seguidores fieles, Dios puede utilizar canales inesperados, de donde tú menos te imagines. Dios puede usar a quien no te imaginas. De repente es grato ver, como ayer en el hospital, que de repente un hombre se levanta y dice, por favor pónganme atención, el que quiera un alimento acérquese a tal vehículo que estamos regalando alimento en el hospital. Mire, yo me gozo en mi corazón cuando veo eso, porque gracias a Dios somos más los que Dios toca nuestros corazones para hacer ese trabajo, de llevarle la palabra y el alimento a alguien. Y por favor, los que vayan a evangelizar, quiero que pongan atención en esto. Nosotros lo que llevamos no está condicionado a si reciben a Cristo o no. Nosotros se los llevamos porque amamos a Dios y las personas somos hechos a imagen de Dios. Si no recibe a Cristo, entonces no le doy torta ni le doy nada. No, hermano, yo se la doy porque es una forma de demostrarle a la gente el amor que Dios tiene por ellos. Si reciben o no reciben a Cristo, ese es otro tema. Pero a veces no le voy a dar la torta si no recibe a Cristo. ¿Quiere recibir a Cristo? ¿Me va a dar torta? No. Entonces sí. No. A ver, le pregunto, a ver, mire lo que está llegando a mi corazón ahorita. ¿Usted se imagina cuando Jesús alimentó a los 5,000? ¿Sí se acuerda? ¿A poco lo condicionó? Porque al final lo vimos hace 2 semanas. Muchos lo empezaron a buscar y Jesús los confrontó y les dijo, ustedes me buscan solo porque les doy de comer, solo porque los alimento. No me siguen porque hayan creído en mí. Si está aquí. Entonces Dios puede utilizar cualquier canal para hablarnos. Dígale que tiene un lado, prepárate para trabajar para el Señor en cualquier lugar, en cualquier momento y a través de cualquier persona que Él escoja. Yo les pregunto, ¿qué esperan para servir? ¿Qué esperan? ¿A que venga el arrebato y tal vez por no hacer la voluntad de Dios usted se quede? No sé usted, pero yo anhelo en mi corazón irme en el arrebato de la iglesia. Creo que no me escuchó. Ok, está bien. Vayamos avanzando un poquito a la historia de Samuel. Ana, la madre de Samuel, le decía en la introducción, era estéril. Y le decía, y en el tiempo bíblico esa era una maldición. Ponle primera de Samuel capítulo 1, versículos 1 y 2, por favor. Dice, había un hombre de Ramataim, de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana,
hijo de Jeroaham, hijo de Eliú, hijo de Tonu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y la otra era Penina. Y Penina tenía dos hijos, pero Ana no los tenía. Ella era estéril. Ana oraba año con año, todo el tiempo Ana se la pasaba orando para que Dios le concediera la petición de tener un hijo, para tener un heredero. Y eso, repita conmigo, generaba un dolor muy grande en el corazón de Ana. Hay cosas que pueden estarte a ti generando un gran dolor. Incluso tal vez no sabes ni por qué te sientes así. Y eso es terrible. Se lo digo porque en su momento también yo llegué a experimentar eso. A veces te has enojado de la nada, que no sabes ni por qué estás enojado, que a veces ni tú te aguantas. No, a mí sí me ha pasado, o que de repente pareciera que estás bien y de repente entra una gran melancolía en tu corazón. Y lo peor es que no sabes ni por qué. Y dices, ¿qué está pasando? Si sé que Dios está conmigo. Hasta recibí una palabra hermosa de parte de Dios. Pero ¿por qué me siento así? Ana tenía un gran dolor en su corazón porque ella anhelaba tener un hijo. Pero escucha, cuando ella empezaba a clamarle a Dios por un hijo, ella hizo una promesa a Dios. Si tú me das un hijo, yo te lo voy a dar a ti. ¿Qué hiciste hoy, Veré? Veré, ¿qué hiciste hoy? Hoy aquí le entregaste a tus hijos a Dios. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué tenemos que hacer con nuestras situaciones? Entregarle nuestros hijos a Dios. Entregar cualquier situación de tu vida a Dios. Y podemos ver que en el capítulo 2, esta oración que Ana hace es una oración que es de donde ella desgarra su corazón delante de Dios. Solo ponme una porción del capítulo 2, por favor, del verso 1 en adelante. Dice: entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca sin temor hablará contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. Hasta hay un canto de esos, ¿verdad? No hay santo como el Señor, que cantábamos hace un rato. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, porque no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. O sea, cuando empezamos a ver toda esta primera parte del capítulo 2, Ana está haciendo una oración donde está desgarrando su corazón delante de Dios. Hasta ahí, hijo. Entonces dígale a que tienen a un lado: lo primero que tenemos que hacer es orar. Vamos, repita conmigo: es orar y alabar a Dios. Eso es lo primero que hay que hacer, desgarrar nuestro corazón delante de Dios, como lo hizo Ana. En lo personal, yo agradezco a la iglesia que se toma un tiempo para orar por sus pastores, por las necesidades propias de la iglesia.
Porque vemos que Ana empieza a darle la gloria y la honra a Dios a través de una alabanza. Por todo lo que Él está haciendo en el mundo. Y en especial, repita conmigo y levante su mano derecha. Y ponle el versículo 9. Y en especial por los que somos fieles a Dios. Esto no es para cualquiera. Levante su mano derecha y créalo. Esto no es para cualquiera. Es solamente para los que somos fieles a Dios. Así mantenga su mano derecha. Él guarda los pies de sus santos, mas los malvados son acallados en tinieblas, pues no por fuerza ha de prevalecer el hombre, porque Dios guarda los pies de sus santos. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Rey? Entonces vemos aquí, hermano, que era un tiempo muy, muy complicado en Israel. No había profeta, no había visiones, no había sueños, la palabra escaseaba, sacerdotes corruptos, sacerdotes que estaban ofreciendo fuego extraño en el altar. Nada diferente a lo que hoy está pasando, aún aquí, ahora. Pero es muy hermoso ver cómo Dios no solo contestó la oración de Ana, repita conmigo, sino le dio algo más grande. Ella solo pedía un hijo. Ella lo que uno anhelaba era tener un hijo. Y hoy podemos ver a muchas madres, si es que se le puede dar ese nombre, que son capaces de tirar a la basura a sus bebés. Por eso no se le puede dar ni siquiera el título de madre. O aquellas que los abandonan a su suerte. Dios te ama. Él es tu verdadero papá. Y Dios me hablaba hoy en la mañana y te va a levantar, hijo. Solo esfuérzate y sé obediente. Y todo lo que tu abuelita está haciendo por ti, créeme, es por tu bien. Hoy tal vez no lo entiendes, pero lo vas a entender. Y lo vas a agradecer el día de mañana. Quiero decirte que estás en el momento y en el tiempo correcto. Y en el lugar correcto. Me encanta esta palabra donde dice, porque aunque tu madre y tu padre te abandonaran, dice el Señor, con todo eso yo te recogeré. No estás solo, hijo. No estás solo. No estás sola, hermana. Usted han visto la mano de Dios en este tiempo. Y es el mismo Dios que habla a nuestra vida, que habla a nuestro corazón. Yo sé lo que es que te abandone, sé lo que es que la gente hable mal de ti sin conocer tu historia, porque es bien fácil desde afuera juzgar y señalar a alguien sin conocer la historia. Pero hay alguien que sí la conoce y que no te juzga y que no te señala. Al contrario, solo Él te dice, te amo con amor eterno y di mi vida por ti, porque te amo y eres importante para mí. No importa lo que hoy estás pasando, pero vemos cómo entonces Dios no solo contestó la oración de Ana, sino le dio algo mucho más grande. No solo le dio un hijo, le dio un profeta, le dio un juez, le dio un consejero, le dio un sacerdote. Escucha, el nombre de Samuel significa escuchado por Dios, pedido a Dios. Dios, quiero decirte hoy que si tú hoy desgarras tu corazón como Ana, va a escuchar tu oración.
Va a escuchar tu oración y te va a dar algo mucho más grande de lo que tú estás pidiendo. Porque te estoy hablando de ese Dios que lo he podido probar y que me ha dado la oportunidad de conocerle y de probarle, de ver lo grande y maravilloso que Él es. Y aquí hay una frase que Pablo dice, mi hermano Pablo, que está aquí. Pablo, Dios, ¿cómo ha sido con nosotros? Buenísimo. No bueno, buenísimo. No solo ha sido bueno, perdónenme tal vez por la expresión, ha sido requete bueno. No escatima, pero Él solo quiere que tú estés escuchando atento su voz, como Samuel. Por eso hoy yo creo en mi corazón que se van a levantar muchos Samueles aquí. Por eso vemos que Dios actuó a través de Samuel, porque este estaba dispuesto, escuche, porque Samuel estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería que él fuera. O sea, en otras palabras, usted no se puede poner, perdóneme, exigente con Dios. No, Señor, si tú no me llevas a las naciones, entonces yo no te sigo. No, hermano. Usted tiene la responsabilidad solo decir: aquí estoy, Señor, úsame como tú quieras. Yo solo te deseo servir a ti, como tú me digas, en donde tú me digas. Mira, hermano, a mí cuando mi primer pastor me decía: oye, hijo, ¿me puedes ayudar aquí en la escuelita dominical? Sí, pastor. Oye, fíjate que, sí, pastor. Oiga, ¿qué crees, hijo, que abandonaron el grupo de jóvenes? ¿Me podrías apoyar? Claro que sí, pastor. Oye, que hay que ir a evangelizar. Sí, pastor, vamos. Y porque el anhelo de mi corazón no ha cambiado, es servirle a Dios. Por eso usted ve que voy, vengo, hago, estoy. Y le decía a Lucero, que por cierto ya se la robaron, ¿dónde está? Yo le decía a Lucero: ¿no te he dado testimonio? ¿No le he dado testimonio de servicio? No le he dado testimonio de que no importa la condición en la que yo me encuentre hoy, porque usted no sabe cómo estoy hoy por dentro. Dios sí sabe. Usted aquí me puede ver tal vez fuerte, tal vez con una fe inquebrantable, pero usted no sabe cómo estoy por dentro. Usted no conoce mis necesidades, ¿o sí? ¿Y cree que el pastor no tiene necesidades? ¿Sí o no? Pero obviamente voy a la fuente, al que da siempre las añadiduras. Y en su momento sé que Él va a suplir cada una de las necesidades. Porque Ana decía: Señor, si tú me das un hijo, yo te lo doy. Pero Dios, cuando ve el corazón de Ana, escuche, Dios, escuche esto. A ver, levante su mano derecha, a ver si no se arrepiente. Vamos, levántela. Dios, cuando escuchó la oración de Ana, Dios no solo le dio un hijo, repita conmigo, le dio 5 más. Y otros. Oh, ven, palmas al rey, mire. No te estoy diciendo que te va a llenar de hijos. Lo que te estoy diciendo es que cuando tú le das algo a Dios y le dices: Señor, yo le decía a alguien ayer, ¿sabes por qué muchas oraciones no son contestadas? ¿Hoy quiere saber? ¿Le gustaría saber? ¿Y no se ofende? ¿Prometido que no se va a ofender? ¿Sabe por qué Dios no contesta oraciones? Porque son egoístas. Porque solo piensas para ti. Pero cuando tú alineas tu corazón al corazón de Dios y le pides algo, y Dios ve
que es para poder ser de bendición para otros, mire, inmediatamente Dios pone los recursos. Pero cuando son oraciones egoístas, porque uno puede decir, Señor, yo quiero un coche para llevar a los hermanos, y cuando Dios te lo da, ya no quieres subir a nadie. No, me lo van a ensuciar. No, 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 no. Y obviamente Dios no te va a dar un coche. Señor, dame un coche para poder ir a la iglesia. Y Dios te da el coche y ya no vienes a la iglesia. ¿Sí está aquí? Entonces ahora pregúntese usted, ¿las oraciones que usted está pidiendo son egoístas o es para poder bendecir a otros? Lo imaginé. Y si no me cree que Dios le dio 5 hijos más, acompáñame a 1 de Samuel capítulo 2 verso 21. Solo nada más para que quede ahí, no piense que el pastor ahí lo quiere sorprender. Dice, y el Señor visitó a Ana. Ella concibió y dio a luz, ¿cuántos? 3 hijos y 2 hijas, o sea 5. Y el niño Samuel crecía delante del Señor, o sea, aparte Samuelcito, o sea, eran 6. Pero ¿qué hizo Ana una vez que fue destetado Samuel? Va con Elí y le dijo, aquí está mi hijo. Y cada año subía y le llevaba una túnica nueva. Y Samuelito desde bebé sirviendo en la casa del Señor. Recomendación para las mamás: no dejes de traer a tus hijos por ningún motivo, ningún pretexto, porque aquí están siendo formados para servirle a Dios. Y si tú estás sirviendo y tienes a tus hijos, quiero decirte que desde ahí ellos te empiezan a ver. Y ellos lo único que van a anhelar el día de mañana es servirle a Dios. O sea, para Samuel, Elí vino a ser como un padre. Y durante mucho tiempo, el ejemplo de Samuel fue Elí. Entonces ahora pregúntate, ¿por qué tus hijos no quieren buscar a Dios? A ver, ¿si están aquí los papás? Ok. ¿Anhelamos que nuestros hijos sirvan? Pues quiero decirte que si tú no sirves, ellos tampoco. Porque Jesús mismo dijo, yo solo hago lo que mi Padre hace. Como veía Jesús que su Padre hacía misericordia, hacía milagros, señales, prodigios y todo eso que acompañó el ministerio de nuestro Señor Jesús, Él lo aprendió del Padre. Ya no le está gustando, ¿verdad? Si estamos contentos, aquí estamos bien. ¿Vamos bien? Ana nunca esperó tener un hijo a su edad, y mucho menos, repita conmigo, y mucho menos 6. ¿Verdad? Parecía que nada más llegó Samuelito y... Porque vaya que los judíos así son, mire, uno tras otro. Ellos sí obedecieron bien esa parte donde ir y multiplicarse. Al igual que Ana, hermano, si anhelamos ver nuestras oraciones contestadas, pongamos todo eso en las manos de Dios. O sea, entrégaselo desde hoy, aunque hoy no lo tengas.
Mire, yo ahorita ya estoy orando porque necesitamos una camioneta. Le digo, Señor, necesitamos una camioneta. Ya tuvimos. En su momento fueron de bendición, ahorita no era el tiempo de tenerla. Pero hoy empiezo a sentir esa necesidad. Digo, Señor, necesitamos una camioneta. Y no crean que el pastor la quiere para irse a pasear. Yo la quiero para el servicio de aquí de la iglesia. Así como hay cosas que son exclusivas aquí de la iglesia. Voy a tener una reunión en mi casa. A ver, hermanos, échenme unas sillas, échenme unos tablones, unas mesas y me las voy a llevar a mi casa. No, hermano, porque eso es de la casa de Dios, de la obra de Dios. Si yo voy a tener una reunión en mi casa, pues rentaré mesas y rentaré sillas allá. Porque esto de aquí está consagrado para Dios. El equipo de sonido está para la obra de Dios, no para otra cosa. ¿Sí estamos aquí? Samuel era un hombre que buscaba siempre estar y anhelaba estar en la presencia de Dios. Primera de Samuel 3:4 veíamos eso, ¿verdad? Y el Señor lo llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. ¿Por qué? Porque le encantaba a Samuel estar en la presencia de Dios. Ahora sí, Samuel le decía, tenía muchos talentos y dones. Él era juez, profeta, sacerdote, consejero. Al igual que Samuel, yo te quiero preguntar hoy, ¿por qué dudas de que Dios también te quiere usar a ti? ¿Te acuerdas de las dudas que tenías? Y tal vez hoy también tienes otras, pero se empiezan a disipar cuando das el paso. Y cuando te empiezas a dar cuenta que Dios está contigo. ¿Por qué dudas de que Dios te puede usar ahí? No dudes. ¿Por qué dudas de que Dios también te puede usar a ti? Es que, pastor, tengo malos pensamientos. Pues todos los tenemos. Ya te enseñé, la clave no es que, Cuauhtémoc, ¿tienes malos pensamientos, hijo? Ni me pregunte, pastor, porque nada más porque aquí no descomulgamos, ¿verdad? Si no, todos tenemos. La clave aquí es que no permitas que esos pensamientos hagan nido aquí en tu mente y bajen a tu corazón. La clave es esa. Pero todos, sin excepción, tenemos malos pensamientos. ¿Por qué dudas de que Dios te puede usar? Si a mí me hubieran dicho hace más de 20 años que yo iba a estar predicando la palabra de Dios, ¿sabe qué? No lo hubiera creído. Si alguien a mí me hubiera dicho hace 20 años, ¿sabes qué? Vas a orar por los enfermos y ellos van a sanar. Pero no nada más porque yo llegue al hospital y voy a orar por todos los enfermos. A ver, doctores, salgas. Es más, ya ni hago operaciones. Ahorita voy a orar y van a sanar. No, hermano, no funciona así. Cuando Dios me dice a través de una persona, ora, o Dios, ora por esa persona porque hoy voy a hacer algo en ella. Es ahí donde Dios va a obrar. Pero si eso a mí me hubieran dicho hace 20 años, no lo hubiera creído. Si a mí hace 20 años me hubieran dicho, ¿o te acuerdas, Arturo, cuando andábamos allá? Así como andábamos en aquel tiempo, para no entrar en detalles aquí. ¿Qué pensaste cuando supiste que era pastor? Pues no lo creía, pues claro. Sí, porque así como era yo, y mire, y él ya me conoció en mis tiempos más tranquilo. Oh, sí. Era peor, Arturo. No lo
Es que uno no da crédito de lo que Dios puede hacer con alguien. Pero bastó un día que yo recibí a Cristo y le dije: aquí estoy, Señor, aquí estoy, como tú quieras, a donde tú me quieras llevar, lo que tú quieras que yo haga, yo lo haré, pero si solo tú vas conmigo. No tienes idea, no tienes ni idea, hijo, de lo que Dios va a hacer contigo. No tienes ni idea. Solo no te alejes. Guarda tu corazón. Ya no te juntes con esas personas. Aléjate de esas personas que solo te están trayendo problemas y que te están alejando de Dios. Dios te dice hoy: yo quiero usar tu vida, quiero usar tus manos, quiero usar tu boca, quiero usarte a ti. ¿Por qué no le dice hoy al Señor: usa mi vida? Anhelo ser usado por ti. Yo solo deseo ser usado por ti. Samuel estaba ahí desde muy pequeñito, sin saber que iba a ser sacerdote, juez, profeta, consejero. Él estaba ahí desde pequeño. Por eso yo aquí no puedo menospreciar a ningún chiquitito que llega aquí a la iglesia, ni siquiera a tus hijos. Ahí puede estar un Samuel. Oh, sí. Ahí puede estar una Débora. No porque se llame Abby, sino hablo espiritualmente, una Débora, una profetisa. Por eso es que no podemos nosotros menospreciar a nadie aquí. A nadie. Porque todos tenemos un plan y un proyecto que Dios ya tiene preparado para nosotros. Tal vez ahora donde tú estás viviendo, tal vez en tu familia nadie quiere saber de Dios, o no hay un verdadero compromiso con Él. Pero ¿sabes qué? Dígale a la que tiene a un lado: pero tú estás ahí. Es hora que los Samueles se levanten. Es hora que las Anas se levanten. O sea, necesitamos personas que anhelen la presencia de Dios. Necesitamos personas que anhelen la presencia de Dios. Necesitamos que las personas aprendan a anhelar la presencia de Dios. Que nos volvamos, que sea una gran necesidad en nuestro corazón anhelar la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos ahí se nos olvida todo. Ayer yo, reflexionando en muchas cosas, me dormí casi a las 2 de la mañana. Y a las 5:30, cuarto para las 6, arriba. Eso sí, no me vea mañana, porque mañana estoy sumamente cansado. Pero ahorita, desde que uno viene de camino, de verdad el Señor fortalece. Dios te ha dado tantos talentos, dones, y cada uno de ellos son para la gloria y la honra de Él. Samuel demostró que todas aquellas personas a que Dios encuentra fieles en las cosas, repita conmigo, en las cosas pequeñas, se le van a confiar cosas grandes. Sé fiel en lo poco
Ay, pastor, pero pues si son 3 jóvenes. Así fuera uno. Pero pastor, tengo 2 niños nada más y los mismos de siempre. Sea fiel en lo poco. Sea fiel en lo poco. Si no, nunca te va a llegar lo que Dios tiene preparado para ti. Dios nos prueba a nosotros con lo poco, con lo mínimo. Y a veces nos duele 1 y nos duele 2. ¿Sí escuchó? Parece que son de la iglesia de Corintios 1 y Corintios 2. No escatimen darle a Dios nada. Samuel creció ayudando al sumo sacerdote Elí en el tabernáculo hasta que Dios le encomendó otras responsabilidades. ¿Cuánto tiempo habrá pasado Samuelito ahí al lado de Elí? No lo sabemos con exactitud, porque ya vimos que no había una edad precisa a la que Samuel empezó a servirle a Dios. Lo que sí sabemos es que él, en su momento, Dios le encargó cosas más grandes. Samuel, repita conmigo, ¿usted quiere avanzar en la vida? ¿Sí quiere crecer en el Señor? ¿Quiere que su vida sea bendecida en todas las áreas? Haga lo mismo que Samuel. Samuel avanzó porque estaba escuchando las instrucciones de Dios. Porque Samuel ungió a los 2 primeros reyes de Israel, a Saúl y a David. Y cuando Dios lo mandó para ungir a David, él pensaba y quería ungir a los otros hermanos de David. Y Dios le dijo, no, ni uno de esos es, no es. Hasta que mandaron traer a David. Porque parecía desfile de modas, porque cada vez pasaba uno y era mejor que el otro. Y Samuel decía, seguro este es, porque tiene el porte, tiene la presencia. Este no. Y cuando ven entrar a David, y le dice Dios, ese es, úngelo a él. Pero Samuel fue alguien que aprendió a escuchar las instrucciones de Dios. Es como ayer en la dinámica, ¿escuchaste las instrucciones de Dios? Los que chocaron no las están escuchando. ¿Sí está aquí? ¿Cuántas veces no le hemos dicho a Dios, Señor, controla mi vida? ¿Cuántas no le ha dicho usted eso? ¿Controla nuestra vida? Y pregunta, ¿y a qué has renunciado? Porque si quieres que Dios controle tu vida, tienes que empezar a renunciar a muchas cosas. ¿Y estás dispuesto a hacerlo? Con esto quiero terminar. Dígale que tiene a un lado, Dios desea que tú cumplas con tu propósito. Le comentaba a alguien cuando le hablaba un poquito de las vestiduras del sacerdote. Dentro de ellas había un que se conoce como el pectoral. El pectoral medía una palma de hombre, tanto de alto como de ancho. O sea, era un cuadrado. Y repita conmigo, llevaba 12 piedritas. Y en cada una de esas piedras tenía que llevar el nombre de las 12 tribus de Israel. Pero también llevaba 2 piedritas que sujetaban ese pectoral. Y en esas 2 piedritas tenían que poner en cada una de ellas 6 nombres de la tribu de Israel y 6 del otro. Y todos tienen una razón espiritual. Primeramente, porque cuando tú y yo ya no podemos, con alguna circunstancia en la vida,
Dios te está diciendo a través de esto que Él te está sosteniendo, Él está cargando contigo, que no te tienes que preocupar, solo ocúpate de buscar su presencia. ¿Y por qué el pectoral está en el pecho? Es lo más cercano que está al corazón. O sea que la iglesia de Dios está en el corazón de Dios. Por eso cuando yo les digo que Él nos ama con un amor entrañable que no alcanzamos a entender, créame, sé por qué se lo estoy diciendo. Porque alguien que ama a alguien está dispuesto a sacrificar su propia vida por esa persona. Está dispuesto a ver por todas sus necesidades. ¿Y sabe qué? Repita conmigo, sin esperar nada a cambio. Es más, cuando alguien ama a alguien, lo da todo. Incluso está dispuesto a sacrificar su propia felicidad si fuera necesario, con tal de que aquella persona a la que ama sea feliz. ¿Sí está aquí? Porque ese mismo amor es el que demostró Jesús por nosotros. Ese amor que lo dio todo, sin esperar nada a cambio. Pero escuche, así como Dios usó a Samuel, desea usarte a ti. Utilizado por Dios para ayudar a Israel en su transición de un pueblo tribal gobernado liberalmente a una monarquía. Libremente. Dios usó a Samuel. En ese tiempo de jueces, Dios gobernaba a Israel por medio de los jueces. Pero Dios usó a Samuel para transitar al pueblo de Israel de ese gobierno a un gobierno monárquico, donde iba a gobernar un rey. Samuel ungió a los dos primeros reyes de Israel. Fue el último y el más efectivo de todos los jueces en Israel. Y escuche, el Hebreos 11, que yo se lo he dicho aquí, que es el salón de la fama de la fe, menciona a Samuel. Así como Dios usó a Abraham, donde lo llamó de Ur de los Caldeos, de un lugar donde era un lugar pagano. Dios llamó ahí a un hombre llamado Abraham, después lo convirtió en un Abraham. Un hombre que por fe decidió seguir a Dios, sin saber a dónde le dijo que se fuera. Después de un tiempo, Dios le pide un hijo al que más amaba y él no dudó en dárselo. Abraham, el primer patriarca, su fe agradó a Dios. Fue el fundador de la nación judía. Logró el respeto de los demás y fue valiente al defender a su familia a cualquier precio. No solo fue un padre responsable con su familia, sino practicó la hospitalidad. Fue un hombre rico y exitoso. Y lo sacó de un lugar donde había idolatría, donde había paganismo. Solo de donde Dios nos ha rescatado a nosotros. Así como Dios usó a un Moisés que decía ser tartamudo, que no podía hablar. En Moisés vemos una personalidad sobresaliente y moldeada por Dios. Pero no perdamos de vista lo que Dios hizo realmente con Moisés. Repita conmigo, Dios no cambió quién
¿O qué era Moisés? Repita conmigo, Dios le dio nuevas habilidades y fortalezas. O sea, en otras palabras, Dios va a tomar lo que tú eres y te va a transformar a lo que Él quiere hacer contigo. O sea, Dios no te va a quitar tu carácter, solo lo va a moldear. No olviden que Moisés era un hombre que cuando vio que estaba maltratando a otro hebreo, con sus manos mató a un egipcio. O sea, era un hombre con mucho temperamento. Pero después vemos el proceso que vivió Moisés en el desierto, 40 años. Dios en esos 40 años lo hizo el hombre más manso que había sobre la tierra. Solo Dios lo transformó. No le quitó lo que él era, solo transformó su carácter, moldeó hasta que él pudiera encajar con el propósito que tenía con él. O sea, imagínense la gran responsabilidad para Moisés, dirigir un aproximado de 2 millones de personas de Egipto a la tierra prometida. 2 millones de personas. A veces los que tenemos un hijo o dos no podemos con ellos. Imagínense 2 millones y quejándose. Y él en paz. Si estamos aquí. Moisés tuvo una educación egipcia. ¿Dónde nos hemos educado muchos de los que estamos aquí? En la escuela del mundo. Aprendimos las cosas del mundo. Repita conmigo, pero nuestro entrenamiento está en el desierto. Y ahí Dios te va a quitar todo lo que aprendiste del mundo. Y si quieres salir más rápido de ese desierto, pues yo te recomiendo que ya dejes las cosas del mundo. Si no, seguirás en el desierto. Y no sé si te alcanza en 40 años. Fue el más grande líder judío. Puso el movimiento, el éxodo, la salida de Egipto. Le decía a 2 millones de personas. Fue profeta y legislador porque Dios le dio las leyes a él. Y él las transmitió al pueblo. Fue autor del Pentateuco, un hombre que era tartamudo, que había sido educado en Egipto. No sé si está comprendiendo. Si Dios lo usó a él, también nos puede usar a nosotros. Dios usó a una mujer llamada Rahab, prostituta, ahí en Jericó. Imagínense, una prostituta. Y cuando le buscamos, ¿qué cree? De ahí viene el linaje de Jesús. Solamente porque la mujer escuchaba quién era Dios, quién era el pueblo hebreo, y sabía del poder de ese Dios, y tuvo temor de Dios. Y cuando vio a los espías les dijo: escóndanse aquí. Y solo les hizo que por favor, cuando ellos llegaran, escuche, ya estaba hasta profetizando: cuando vengan y conquisten aquí, por favor, acuérdense de mí. Y los 2 espías le dijeron: no te preocupes, pon una marca ahí en tu ventana. Cuando nosotros vengamos, tú y tu casa van a ser salvos. Y eso ocurrió. Rahab, una mujer que pareciera, porque hasta el día de hoy, ¿cuál es la imagen de una mujer así? ¿Qué concepto tenemos aquí de una mujer que practica la prostitución? Son marginadas de la sociedad, criticadas, juzgadas, señaladas. Pero vuelvo a repetirlo, nadie conoce la historia.
el por qué lo hace. Y no estoy justificando nada. Lo único que deseo es que entendamos que no podemos juzgar ni criticar a nadie por lo que haga o practique, porque no conocemos la historia. A ver, ¿qué tal si esa mujer que se está prostituyendo desde niña se la robaron? Y está ahí en contra de su voluntad. Y lo único que aprendió es hacer eso, porque si no lo hacía la golpeaban, si no lo hacía la maltrataban. Y que aparte la tenían amenazada, que en cuanto ella dijera algo, iban a ir sobre toda su familia. Y no me diga que no he escuchado de eso. ¿Y sabe cuántos casos hay de esos? Muchísimos. Pero bien fácil. Mira, en lugar de que se pongan a trabajar, no juzgue, no critique, no señale, porque no conoce la historia. Y aunque la conociera, tampoco le da el derecho de juzgarle. Porque no olvide esto, y esto siempre téngalo presente: con la vara que midas, vas a ser medido. Entonces mejor ejerzamos misericordia, amor. Rahab, una mujer que vivía marginada por la sociedad, rechazada. Su casa estaba construida como parte de los muros de aquella ciudad. Y es ahí donde se escondieron. Y escuche, de ella viene Booz, que se casó con Ruth, una moabita. De ahí nació Isaí. ¿Y quién fue Isaí? El padre de David. ¿Ya entendemos? Y de David viene el linaje de nuestro Señor Jesús. Gracias a lo que esa mujer hizo. Pero aquí podemos ver el gran amor y la gran misericordia de Dios, y que Dios puede usar a cualquier persona que Él desee. Pero la otra persona necesita desear. Yo te pregunto, ¿quieres ser usado por Dios? Ya le puse algunos ejemplos, así que por favor dígale que tiene a un lado: ya no pongas pretextos. Escuche, este es Rahab, aparece también en el libro de Hebreos 11, y es son dos mujeres que aparecen ahí, y una de ellas es Rahab. Era una mujer ingeniosa, dispuesta a ayudar a otros, a pesar del gran riesgo que ella podía correr. Y quiero terminar con esto. Dios usó a Ruth y a Noemí, dos mujeres viudas, que en ese tiempo, usted conoce, ya le he explicado, prácticamente no tenían derecho a nada. No es como hoy, que a lo mejor hay una pensión, una ayuda, algo, un seguro, que cobra algo, no. En ese tiempo no había nada de eso. Una mujer viuda estaba condenada prácticamente a morir. El único sustento es lo que la Biblia le llama el rebusco. Para una mujer en aquel tiempo, en esa condición, el rebusco era algo como esto: cuando se levantaba la cosecha, todo lo que se caía, el dueño de la cosecha la tenía que dejar ahí, para que la personita que llegaba, en este caso las viudas, la podían ir recogiendo. Pero vean, Booz era tremendo, porque ya le había echado el ojo a Ruth. Entonces cuando iba Booz, le decía a sus criados: miren, cuando vean a Ruth, tiren a propósito más. Ese Booz era tremendo. Entonces cuando veían que venía Ruth, los siervos empezaron a tirar, y Ruth ya tenía para sostenerse, ella y Noemí. Pero ahí hay unas figuras bien hermosas, porque en Booz podemos ver la figura de Jesús que redime a Ruth. Una iglesia, o sea, era una mujer moabita,
No tenía derecho. Es más, Ruth, escuche, y para no salirme tanto o no quiero meterme mucho ahí, pero rápido. Ruth, ella iba a ser sacrificada para el dios Moloch. Y de la nada le empezaron a salir manchas a Ruth. Porque el plan de Dios era este. Podemos ver el gran amor de Dios. Ruth y Noemí, hermanos, estaban en el centro de una comunicación íntima entre ellas y con Dios. Una relación donde el vínculo más grande que ellas tenían era la fe en Dios. Por eso Ruth le dijo a Noemí: que tu Dios, que tu pueblo sea mi pueblo y que tu Dios sea mi Dios. Vean qué hermoso. Una relación en la que cada persona trató de hacer lo mejor para la otra. Si Dios usó a personas así, con tantas dificultades, con tantas situaciones, yo te pregunto, ¿acaso Dios no te puede usar a ti? Y si escuchó el mensaje, entonces yo le preguntaría, ¿cuál fue el consejo de Elías a Samuel? Cuando escuches nuevamente tu nombre, ¿qué tienes que decir? Entonces yo le pregunto, ¿escuchó la voz de Dios hoy? Oh, ¿escuchó la voz de Dios hoy? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Aquí estoy, Señor. Úsame. Usa mi vida. Quítame lo que me tengas que quitar y úsame. No importa si soy una Rahab. No importa si soy un Abraham. No importa si soy un Moisés. Úsame. No importa si soy muy niño. Pude haber puesto muchos más ejemplos, pero creo que estos ejemplos ilustran la condición de muchos que llegamos a la iglesia. Y que Dios a todos, jóvenes, adultos, con personas de mala reputación, o por ejemplo, ¿qué reputación tenía Mateo? Recaudador de impuestos. ¿Qué reputación tenía delante de sus hermanos judíos? Traicionero, porque aparte él se beneficiaba con los impuestos que se cobraban. No era bien visto, pero Dios lo escogió. La presencia viva de Dios en nuestra relación supera cualquier diferencia que pueda crear división en nuestra vida. Al contrario, Dios lo que desea es traer armonía. Hoy le pido a Dios que se levanten los Samueles aquí. Personas que anhelen la presencia de Dios, que escuchen la voz de Dios, que se dejen direccionar por Dios y que hagan la obra que Dios les llame a hacer. ¿Cuántos Samueles se quieren levantar hoy? Entonces, ¿por qué no se pone sobre sus pies? Y le dice usted a Dios hoy con todo su corazón: heme aquí, Señor.